según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay del que los provoca. Más le valdría que le ataran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Estén en guardia. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si 7 veces al día te ofende y 7 veces vuelve diciendo que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor les dijo: si tuvieran fe como una semilla de mostaza, dirían a esta morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Y hoy tenemos palabra de Dios que nos inspira cómo manejar ciertas situaciones, hermanos y hermanas, de cuando nos vemos envueltos con personas que han caído en escándalo, que han caído en pecados notorios, en pecados graves. ¿Cuál es nuestra postura como cristianos? ¿Qué hacer con las personas que públicamente conocemos que han faltado a través de algún pecado contra nosotros, contra el prójimo o contra Dios? Es una llamada para saber cómo manejar la situación de escándalo que nos afecta directa o indirectamente, y también pues llena y motivada, ¿por qué? Por el perdón y las veces que hay que perdonar, y por el buen propósito que tenemos que hacer todos en cuanto encontremos esta situación en el camino. Por eso creo que estaría bien pensar hoy, mientras leemos la palabra de Dios, hermanos y hermanas, el siguiente principio: ayudar a otros a vivir bajo la mirada de Dios. Cuando hay escándalos, vamos a ayudar a otros a vivir bajo la mirada de Dios. Esto en contraposición tal vez de ponernos la etiqueta de juez, de sentenciar, de excluir y condenar hasta la eternidad. Mejor, el compromiso cristiano que nos llama la palabra de Dios es ayudar a otros a vivir bajo la mirada de Dios. No solamente pensar que el que causa escándalo está fuera, es un amigo, es alguien que no es de mi familia. También cuando leemos este evangelio vamos a pensar en alguien que ha causado escándalo, que es miembro de nuestra familia, que es muy cercano, o en algún momento hemos sido nosotros mismos, para nosotros poderlo entender y aplicar mejor. Por eso partimos de un parámetro y de una primicia muy importante en materia de auxiliar, en materia de bregar con escándalo, en materia de bregar con pecado muy cerca de nosotros. Ayudar a otros a vivir bajo la mirada de Dios es bien exclusivo. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de escándalo es la palabra griega escándalon. Se dice escándalon, y escándalon significa pequeña piedra donde tropieza aquel que está desprevenido. Una pequeña piedra donde tropieza alguien que está desprevenido. Eso es escándalo, hermanos y hermanas, y vamos a verlo desde ese punto de vista. El escándalo realmente, cuando lo ponemos en justa perspectiva, hermanos y hermanas, no se trata de hacer mucho ruido. Eso no es causar escándalo. Y el escándalo, lo que perturba realmente a la sociedad, hermanos y hermanas, es lo que se siembra, ¿no? Lo que siembra el escándalo, porque siembra confusión en las conciencias y hace caer a los que pues tenían, hermanos y hermanas, ante los ojos de Dios, gente de mucha confianza. Ahí es que está lo del escándalo. Vamos a verlo desde ese punto de vista para poderlo enfocar. No es tanto el ruido que se hace, ¿verdad? Lo que perturba a la sociedad es prácticamente lo que siembra el escándalo, que siembra un tipo de confusión en las conciencias de los demás y hace caer a aquellos que tenían o teníamos por gente de mucha confianza. Y esto, pues, hermanos y hermanas, es bien, pero que bien chocante, y a la misma vez es bien delicado. La palabra de Dios habla acerca de esto y de cómo manejarlo también, porque estamos llamados a ayudar, como estamos diciendo desde el principio, a veces en los términos de escándalos, en términos de pecado,
la posición, la postura, el manejo, la intervención que viene de parte de nosotros es como de sentenciar, es como de juzgar, es como de excluir, y se nos olvida que tenemos que ayudar a otros hermanos y hermanas a vivir bajo la mirada de Dios a pesar de lo que han hecho. Y eso no significa que no va a haber justicia, eso no significa que no va a haber de alguna forma reparación del daño cometido, si se puede reparar. Estas cosas las tenemos que examinar desde ese punto de vista. Y ya, como somos humanos, hermanos y hermanas, es inevitable que haya escándalo. Y eso lo dice Cristo en el Evangelio de hoy. Somos humanos y además somos personas libres. Y tenemos que entrar en eso también, porque hay escándalo, porque hay escándalo en la iglesia, porque hay escándalo con sacerdotes, porque hay escándalo con monjas, porque hay escándalo con políticos, porque hay escándalo con esposos, con esposas, con padres, porque hay escándalo en todos los niveles. Pues hermanos y hermanas, porque somos humanos y dentro de esa humanidad hay debilidad, hay fragilidad, hay una inclinación hacia el pecado, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos y hermanas, porque somos libres. Y hay personas que son libres y no se sienten atadas a vivir bajo una ética, una moral o unos principios básicos, ¿verdad? Del ordenamiento correcto y moral y justo de hacer las cosas, ¿no? Desde el principio Adán y Eva pues nos ha enseñado la historia de nuestra Sagrada Escritura, hermanos y hermanas, por desobediencia, ¿verdad? Adán y Eva, por una rebelión constante contra Dios, por querer nosotros decir qué es lo bueno y qué es lo malo y no permitir que Dios lo diga y que así Dios controle nuestras vidas. Pues a veces nos adjudicamos hasta el mismo derecho de nosotros decir lo que es bueno y lo que es malo, decidir por ello, y a veces al confundir, hermanos y hermanas, el bien con el malo, el mal con el bien, o hacemos las cosas que no se deben hacer. Y dentro de esos parámetros es que queremos nosotros entrar a entender lo que dice la palabra de Dios. Los escándalos, hermanos y hermanas, entonces son parte del mundo. Como cristianos tenemos que evitarlos. Nosotros vivimos de una forma correcta, conforme a los mandamientos de Dios que guardamos, siempre en amor a Dios, siempre en el amor al prójimo, siempre haciendo lo correcto. Pero puede ser que en algún momento, hermanos y hermanas, suceda un escándalo o algo desgraciado. Ahí es que viene la pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Hoy, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Y si de la palabra de Dios podemos nosotros recordar algo, hermanos y hermanas, es que aunque el escándalo es humano y se ve mucho en todas partes, en las instituciones religiosas y en las instituciones públicas o privadas, ¿verdad? Aunque el escándalo pueda entrar en la iglesia, tú nunca olvides, por la palabra de Dios, que el poder del mal no disminuye la gloria que Dios recibe. El poder del mal nunca va a disminuir la gloria de Dios nuestro Padre. Y eso es bueno tenerlo en mente, porque a veces ante muchos escándalos pensamos que todo se va a destruir, que todo va a caer, que entonces no se podrá seguir dentro del ánimo de vida, de rectitud que tenía o de reputación que tenía, ¿no? No, hermanos y hermanas, el poder del mal no disminuye de ninguna forma la gloria que Dios recibe. Recuerda eso, y eso es bíblico. Quiero recordar a Sabiduría, capítulo 1, versículo 1 al 7, porque ahí aparece como un listado de aquello que podemos hacer contra los que son vulnerables, los que son débiles, los que son niños, los que son ancianos, los que son los pobres. Muchas injusticias escandalosas, hermanos y hermanas, de maltrato, de violencia, de abuso que se cometen en la tierra, ¿verdad? Lamentablemente, la de Sabiduría enfatiza que el Espíritu de Dios llena la tierra. Pero fíjate, hay una serie de señalamientos ahí sobre el escándalo que es bueno conocerlos, porque ellos nos van a ayudar a entender lo que Cristo habla de los que caen en el escándalo y por qué la palabra de Dios, hermanos, y hoy va a decirnos como mandato evangélico, ¿no? Si tu hermano ha pecado y se arrepiente, pues hay que perdonarlo. Y ese perdón, pues, hermanos y hermanas, está condicionado ¿con qué? Con el arrepentirse. Si el hermano peca, repréndelo. O sea, vamos a señalarle la falta. Y si se arrepiente, perdónalo. Si peca 7 veces, si se arrepiente 7 veces, si hay que reprenderlo 7 veces y hay que perdonarlo 7 veces, ¿no? Esto está todo configurado. O el número 7, que es un número de perfección, que es el número de Dios.
pero que nos da una guía, hermanos y hermanas, de qué hacer en ciertos casos. No olvidemos ese parámetro, porque ese parámetro es el de ayudar a otros a vivir bajo la mirada de Dios. Es meternos dentro del rol, hermanos y hermanas, dentro del apostolado que yo tengo que hacer, que no es de juez, que no es de fiscal, que no es de someter a una persona, pues no sé, a una condenación eterna. Es verlo dentro de esa dinámica. El hermano peca, pues entonces repréndelo. Si al reprenderlo se arrepiente, pues entonces perdónalo. Y ese 7 va a marcar, hermanos y hermanas, que es ilimitado. No se puede poner límites a lo que espera Dios de nosotros. Enfrentamos los escándalos en familia muy cercana, y a veces nosotros mismos, y también en la comunidad religiosa, en la comunidad de los amigos. Sabiduría dice, los razonamientos retorcidos alejan de Dios. Hay escándalos porque las personas tienen razonamientos, pues hermanos y hermanas, que son retorcidos, es decir, que no son rectos, son como escabrosos. Hay también, hermanos y hermanas, escándalos porque de alguna forma se entrega la gente lamentablemente al pecado. Y la palabra es más fuerte todavía, el cuerpo sometido al pecado es causa de escándalo. Dice la palabra que el que vive bajo el engaño también escandaliza. Dice la palabra, hermanos y hermanas, que los razonamientos sin sentido son motivos también de escándalo. La misma práctica de la injusticia es motivo de escándalo. La persona, hermanos y hermanas, que es blasfemo, vive dentro del escándalo. O sea, señalamos estos, hermanos y hermanas, para que nosotros veamos la globalidad de todo lo que puede estar en medio de lo que señala la palabra de Dios que provoca escándalo. Y ese libro de sabiduría lo que nos está diciendo, hermanos y hermanas, es que Dios vigila puntualmente el corazón de todos nosotros, ya sea público, ya sea en privado. Examinar, hermanos y hermanas, porque a veces la palabra de Dios, yo les he dicho aquí en varios momentos, es para manejar yo la situación con mi esposo que cayó en escándalo, manejar yo la situación con mi esposa que cayó en escándalo, con mi hijo que cayó en escándalo, pero a veces el que cae en escándalo soy yo, y a veces como queremos ver las cosas desde el exterior. Ah, sí, el que cayó en escándalo está afuera. No, también hay que aplicarlo a la vida de nosotros porque podemos caer en escándalo. A veces el escándalo no es notorio, a veces el escándalo no es público, es privado, lo conozco yo, pero estoy dentro de esta situación. Y ahí es que todos necesitamos ayudarnos unos a otros para vivir bajo la mirada de parte de nuestro Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Hermanos y hermanas, ante todo, recordemos que tenemos una responsabilidad mutua. No es sentenciar y no es condenar. Hay una responsabilidad mutua para que todo el mundo viva bien bajo la mirada de Dios. Vamos a ponernos eso en mente. La corrección fraterna es lo que nosotros tenemos que aplicar desde un principio y es bíblica. Corregir al hermano en fraternidad. Porque el mundo da vueltas, hermanos y hermanas, y las situaciones de pecado y de gracia se alternan en la vida. Hoy estoy en gracia y mañana puede ser que esté en pecado. Y al estar en pecado puede ser que yo sea causa de escándalo. Así que la corrección fraterna hay que aplicarla. La corrección fraterna es salvar, corregir con hermandad y para que se salve la persona. No como un juez que señala para condenar y sentencia. El perdón entonces está ahí, lo hemos visto en la palabra de Dios hoy, así se maneja en la situación de escándalo con el prójimo y necesario ver la reconciliación. Tenemos que llevar a la persona, hermanos y hermanas, a que se reconcilie. Una de las cosas que tenemos que ver es que todos en la comunidad cristiana, nos señala la palabra de Dios, tenemos que crecer, hermanos y hermanas, y estar unidos. El que está en gracia y el que está en pecado, el que está cerca o el que está alejado. Todos tenemos que crecer como hermanos y hermanas. Así que la corrección y cómo manejar la situación de escándalos para ayudar a otros a estar bajo la mirada de Dios envuelve un crecimiento hacia el proyecto de Dios que es la salvación. No podemos salirnos de eso. Y el estar unidos, porque no somos enemigos, porque no podemos odiar, porque no podemos excluir, porque no podemos sacar de nuestras vidas
a un esposo, a una esposa, a un hermano, a un hijo que haya caído en escándalo, hermanos y hermanas, no es de vida cristiana hacer eso. Si no lo hacemos así, la palabra dice que podemos caer y entrar, hermanos y hermanas, en falsos pactos. Y yo al corregir no puedo caer en falsos pactos, ¿no? Te voy a corregir, pero lo que vengo a hacer es a condenarte. No puedo hacer eso. Y esto presenta un peligro. Una de las cosas que tenemos que ver, y no podemos dejar de mencionarla antes de irnos, es que nosotros no podemos confundir, hermanos y hermanas, la corrección con el reproche. Debemos de corregir. ¿Cómo no? El que está en escándalo, hay que ayudarlo, hermanos y hermanas, y ha caído en una situación pecaminosa, en una situación dolorosa, de entredicho, de pecado, y a veces un pecado mortal. Pero no confundamos la corrección con el reproche, y muchas veces usamos para manejar las situaciones de escándalo el reproche. El reproche es cuando increpamos a la persona, hermanos y hermanas, o cuando empezamos a sermonear a la persona que está en escándalo, o cuando empezamos a recriminar a la persona que está en escándalo, o cuando empezamos a echarle algo en cara al que está en escándalo. No reprochemos a nadie, porque nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a otros a vivir bajo la mirada de Dios, y especialmente el que ha caído en el escándalo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, vamos a valorizar con el que cae en el escándalo y está en pecado. Como cristianos, como hijos de Dios y hermanos en la fe, vamos a poner en valor, vamos a valorizar, vamos a llevar a la persona a la comprensión de lo que ha hecho. No nos cuesta nada al que está en escándalo llevarlo a que pueda entender, hermanos y hermanas, y a que tenga conocimiento de que necesita rehabilitación. El que está usando sustancias controladas necesita comprensión, entender lo que está sucediendo y ser rehabilitado, como el que está alcoholizado y se está alcoholizando diariamente, como el que ha caído en el hábito de la pornografía, como el que ha caído, hermanos y hermanas, en pecados mortales. Todo esto es cuestión del proyecto de salvación que tenemos que hacer con los demás, y es necesario para nosotros, hermanos y hermanas, llevar el mismo principio, apostolado, acogida que llevaba nuestro Señor Jesucristo. Y recordar esto, quiero recordarte unos puntos aquí que son importantes en materia de la justa perspectiva del que cae en escándalo y el de ayudar a otros a vivirla bajo la mirada de Dios, cuando estas personas que caen en escándalo han podido apartar su rostro del rostro de Dios. Hay personas, hermanos y hermanas, que en la vida están luchando y tratando de salir de su condición. Todo el que está en escándalo no necesariamente tiene toda la mente en su sitio y completa a veces para saber lo que está haciendo. Vamos a darnos cuenta cuando tenemos que perdonar y ayudar al que ha caído en escándalo, que hay personas que están luchando, tratando de salir de las condiciones en las que están metidos. A veces nosotros lamentablemente hacemos tropezar al que estuvo, pues hermanos y hermanas, desprevenido. Porque a veces caen las personas o caemos en pecado porque estamos desprevenidos o distraídos. A veces, en tercer lugar, hermanos y hermanas, hacemos difícil que otros se superen. No estamos edificando y estamos señalando, hacemos difícil que otros se superen. Esa no es la forma de ayudar. A veces llevamos a otros, hermanos y hermanas, a resignarse al fracaso. Como que eso no se puede superar. Eres alcohólico y serás alcohólico siempre. Eres drogadicto y serás drogadicto siempre. Tienes ese problema de sexualidad y lo tendrás siempre. No saldrás de eso. Palo que nace torcido, jamás su tronco endereza. Pues condenamos a la gente eternamente. Nadie está condenado eternamente. Por eso el signo de hoy, hermanos y hermanas, ante el escándalo, que es esa pequeña piedra donde tropiezan aquellos que están desprevenidos. Como cristianos hay una ley para nosotros y un mandato evangélico de ayudar a otros a vivir bajo la mirada de Dios. Si yo entiendo que yo estoy viviendo bajo la mirada de Dios, es necesario de que yo ayude a otros a que vuelvan al camino de la salvación. Habrá un momento, hermanos y hermanas, donde la justicia se aplicará, pero nosotros no somos jueces para aplicar justicia y mucho menos
condenación. Así que la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, nos da motivos para seguir nosotros creyendo en que las personas se pueden rehabilitar, las personas se pueden arrepentir, las personas pueden comenzar una vida nueva en el nombre de Jesús. Lleguemos a una conclusión, hermanos y hermanas, con los versículos 5 y 6 finales del Evangelio de hoy. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a este árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Pues, hermanos y hermanas, así las cosas. Hoy, en conclusión, hemos visto 3 puntos muy importantes que nos señala la palabra como una recomendación y un consejo por parte de Jesús. El escándalo, dice nuestro Señor Jesucristo, inevitable, va a estar ahí presente y ciertamente causa una indignación, pero la indignación, hermanos y hermanas, no puede ser una indignación que se convierta en una revancha, en una venganza o en un estar ajusticiando a la persona pues con un castigo, hermanos y hermanas, que no tiene fin. Por eso la segunda parte nos habló acerca de que del perdón que todos debemos de practicar siempre en nuestras vidas. Este último versículo, el aumento de la fe, es algo importante aquí al final, porque hay miles de razones que nos prohíben, hermanos y hermanas, perdonar a nosotros los seres humanos y sobre todo a los cristianos, pero el cristiano no puede ver pues el perdón como algo imposible, sino que lo tenemos que practicar. La alusión de Jesucristo de aumentar la fe, pues con el crecimiento de la mostaza, quiere decir que en la vida cristiana vamos creciendo como el grano de mostaza, desde algo sencillo hasta algo fuerte, y donde vamos adquiriendo la sabiduría divina para poder perdonar en el nombre de Dios. Y eso es lo que tenemos que ejercer todos nosotros, hermanos y hermanas. Ciertamente, delante de Dios crecemos. Y pongámoslo tan sencillo como esto: el día que yo caiga en escándalo, y no estoy fijándome en el prójimo, yo quiero que Dios me perdone, yo quiero que Dios me dé una segunda oportunidad, yo quiero que Dios me abra las puertas, yo quiero que Dios crea que puedo comenzar de nuevo, transformarme, rehabilitarme y acomodarme a su santa voluntad. Y esa es la esperanza. Por lo tanto, si el perdón se vuelve un imposible para nosotros, esta imagen de la montaña no es una montaña física, es la montaña del razonamiento que nos hace ir casi al lado de los paganos, de no perdonar, y hay que removerla, decirle a esa montaña: hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, salte del medio, porque me impide ser un hijo de Dios y tengo que practicar el perdón. Así que el Señor nos aumente la fe, que crezca la fe en todos nosotros, hermanos y hermanas, como fruto de la sabiduría divina. Y hoy terminamos, hermanos y hermanas, con el Salmo 23 que nos propone la iglesia en reflexión y en meditación. El destino del hombre, precisamente, tenemos que llegar, hermanos y hermanas, practicando el perdón y siendo personas, hermanos y hermanas, de vivencia cristiana y ejemplo, al igual que Jesús. Así se nos abren las puertas del reino. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios del cielo. Nos va a ir bonito y sobre todo seremos bendecidos.